Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1, y este es el espacio de toda nuestra amable audiencia. Desde aquí ustedes alzan su voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que sus recomendaciones, inquietudes y aportes nos los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. La investigación no debe ser solo un género periodístico. Es antes que nada la base de todo trabajo periodístico, con el fin de entregar información necesaria lo más cercanamente posible a la realidad. Investigar es también, como dice una vieja y cruda metáfora, prender la luz para que las ratas huyan. Para ello, el reportero se vale de fuentes, algunas de ellas son documentales, otras son testimoniales que refuerzan los hallazgos, y unas más indiciales que no siempre aparecen, que a veces llamamos confidenciales, pero también hay otras anónimas que nos proveen de información, pero que no quieren aparecer por seguridad personal, laboral, económica, etc. Sin embargo, hay una frontera entre ese material que las fuentes hacen llegar de manera filtrada, como decimos, y entre el riesgo de ser utilizados los periodistas o los medios como vehículos por fuentes interesadas con fines ajenos al periodismo. Cuando hay filtraciones, estamos haciendo el trabajo completo de verificación antes de emitir. Somos conscientes de que a veces esa información va en provecho de personas o ciertos sectores de la población. Para hablar y profundizar en este tema nos acompañan hoy Gloria Castillón, periodista distinguida de trayectoria amplia y actual editora de Colombia 2020. También está con nosotros Miguel Peñaranda, periodista de Noticias 1, la red independiente, que está con nosotros en estudio. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, buenos días para usted y para todos los televidentes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y desde Santiago de Chile nos acompaña una maestra del periodismo de investigación, Mónica González, formadora de muchos reporteros en toda América, que forma parte del Consejo Rector de la Fundación Gabo. Bienvenida, Mónica, saludo cordial. Buen día para todos en Colombia y sobre todo para ustedes. Muy bien, tú además eres defensora del lector del diario El Faro, ¿verdad? Del diario El Faro de El Salvador. Pero antes de entrar en materia, escuchemos y veamos qué piensan y qué dicen los televidentes con respecto al tema sobre el cual tienen tantas dudas. Me parece que es muy valioso, me parece que es una herramienta, digamos, vital para la ciudadanía para enterarse efectivamente de lo que sucede, de lo bueno, de lo malo, de cómo cuidar efectivamente también nuestros recursos, nuestras posiciones, pero ¿qué le falta? Me parece que le falta un poco de imparcialidad. Hay unos casos que se destapan, pero de golpe otros no. Yo pienso que está muy bien porque a uno como ciudadano pues le ayuda y uno sabe cómo están sucediendo las cosas, pero también me parece que no le dan continuidad a los casos y ahí es cuando uno queda como perdido y no sabe cómo está la situación en este momento. Yo creo que ese tipo de periodismo es muy importante porque sí es esencial que los ciudadanos sepan realmente lo que está pasando, que se tenga la certeza de, por ejemplo, datos, de todo ese tipo de, como de eventos que puedan pasar. Muy bien, entonces esa es la perspectiva que tienen nuestros televidentes. Comencemos quizá por aclarar, Miguel, que a los televidentes de pronto no les preocupa tanto el intríngulis detrás de la noticia de cómo llega esta información, sobre todo cuando se trata de información confidencial, pero finalmente sí resulta afectándolo, ¿verdad? Porque en la medida en que se cumpla con estándares éticos en la consecución de la información, esa información tendrá calidad. Miguel. Indudablemente, nosotros tenemos una gran responsabilidad cuando hacemos periodismo, ¿sí? En la valoración de la información, en ese interés, digamos, común de la sociedad, nuestro deber de informar, pero no quiere decir que no valoremos de dónde proviene la información, cuáles son, digamos, las situaciones que se puedan presentar alrededor de un tema, cuál es el interés que puede tener cierto sector, tal vez la misma fuente, para darnos información y para a partir de allí poder dar esa investigación. Creo que la responsabilidad de nosotros es muy grande en ese sentido
y no dejarnos permear por algún interés es lo más importante. Muy bien. Mónica, ¿tú haces alguna distinción conceptual sobre el periodismo de filtraciones, como se llama, como documentos filtrados o información filtrada? Primero, no hay periodismo de filtraciones. Éticamente, conceptualmente, no puede haber un periodismo de filtraciones, porque si no nos dedicaríamos a eso y no a hacer periodismo de verdad. Y lo segundo es que lo primero que hay que saber cuando alguien te filtra un documento, un testimonio, algo que forma parte de una historia, es para qué te filtran ese documento. ¿Quién es quién? Aquí todos sacan provecho. Y escuchando a los colombianos que hablan de cuál es la importancia de este periodismo, hoy día sirve para salvar vidas. Entonces no nos olvidemos del fin último de este periodismo que hacemos, el buen periodismo, que es servicio público. Entonces saber por qué te filtran, cuál es el interés, nos impide cometer errores y chequear cada uno de los datos que llegan en una filtración, para saber perfectamente si esos intereses, primero, si es verdad, y segundo, si esos intereses coinciden con el bien público. Muy bien, le preguntamos a Gloria Castrillón si está en boga el periodismo de filtraciones, como dicen nuestros televidentes cuando nos proponen el tema. Bueno, periodismo de filtración siempre ha existido desde que tengo uso de memoria en esta hermosa profesión. Siempre han existido las personas que nos buscan a los periodistas para pasarnos un documento, un video, una grabación. ¿Uno qué diría? Pues que en principio esta información debe ser valiosa para la opinión pública porque efectivamente puede ser información que se está ocultando y que merece ser conocida. Por lo tanto, es deber del periodista recibirla, pero siempre, como decimos nosotros, con beneficio de inventario. Filtrar por filtrar o publicar una filtración solamente porque sí, porque creemos que allí hay una información interesante, porque suponemos que está develando algo que está oscuro, que puede ser un tema de corrupción o bueno, muchos otros temas que definitivamente merecen o valen la pena que la opinión pública la conozca, pues no podríamos quedarnos solamente en ese hecho de pasar el documento solamente o la grabación o el video, porque sin el contexto necesario y sin la confrontación de fuentes podemos estar sirviendo, como se dice popularmente, de idiotas útiles. Muy bien, entonces la filtración, Miguel, la información que llega filtrada, es decir, que alguien le entrega al periodista de manera secreta, sigilosa o anónima, porque también la puede entregar de manera anónima, significa que no se omite el trabajo de verificación, contrastación, como dice Mónica, para que esa información cuando llegue ya esté debidamente comprobada. Pues yo debo decir una cosa, lamentablemente en ese periodismo que en mi opinión sí existe y se está haciendo de alguna forma por algunos, por otros no, esa filtración que se da, como lo decía nuestra invitada, y es que efectivamente hay un interés. O sea, la primera lista que debe tener el periodista en este aspecto es que hay un interés y a partir de ese cuestionamiento que uno se debe dar, pues tiene que investigar, saber de cómo puede darse esta información, pero algo muy importante, si la fuente dice que es anónima, pues ahí ya hay un elemento muy importante para aprender a valorar la información que llegue y la información que nos pueda, digamos, dar ese valor agregado ante la sociedad como nuestro deber de informar. Mónica, entonces, decíamos que toda fuente tiene un interés. ¿Cómo detectarlo? ¿Cómo saberlo? ¿Y cómo no confundirlo con el interés legítimo de entregarle información que la gente está necesitando para diligenciar sus vidas? Primero porque cualquier filtración, cualquier documento, cualquier testimonio, tienes que investigarlo. Tienes que investigar no solo los documentos, sino a quién te los entrega. Hay filtraciones maravillosas, sin ir más lejos, en los Panama Papers, esa investigación global de una cantidad enorme de periodistas de todo el mundo, permitió desbaratar a muchos criminales, miembros del crimen organizado y políticos de primera línea que tenían sus fondos en paraísos fiscales. Esa es una tremenda filtración de una persona que no buscaba venganza, sino que se dio cuenta en un momento determinado que la información que tenía era de bien público absoluto, porque son
platas que se le roban a los erarios fiscales de muchos países. Ese es un ejemplo, pero te pongo otro en tu país. ¿Qué habríamos hecho, por ejemplo, sin las filtraciones, sin los testimonios, sin aquellos soldados, aquellos oficiales que se atrevieron a desafiar el poder y a decir los falsos positivos son reales? Nosotros estamos asesinando campesinos, disfrazándolos de guerrilleros. Por eso es tan importante que la investigación sea en profundidad. Muy bien, una suerte de periodismo, Miguel, dice, no hay mejor fuente que aquella que ha salido mal librada de una empresa, de una entidad, de una organización. O esto que menciona Mónica, una fuente a raíz de disputas personales, afectivas, etc. En el cotarro periodístico solemos decir, esa fuente está que se habla. ¿Qué tan ético es acudir a esa información o confidencial o en un momento determinado anónima e incorporarla en las emisiones periodísticas? Yo creo que, como decía Mónica, es muy importante siempre la valoración y saber el origen de esa información o de esa filtración o de esa fuente que de alguna forma está tocada por un sentimiento, por una situación personal incluso. Y cuando se hace ese tipo de valoraciones, ahí entra lo que usted mencionaba, el tema ético, pero ahí también entra otro conflicto o tal vez otro factor, y es que ¿cuál es el interés de esa información en la sociedad? ¿Cuál es nuestra obligación de tener que informarle a la comunidad, a los televidentes, a quienes nos escuchan, ese tipo de información independiente de que haya pasado una situación con la fuente que nos está dando? Muy bien, escuchemos a nuestros televidentes que levantan la mano para preguntar. ¿Qué seguridad tenemos de las fuentes anónimas a la hora de brindar la información y saber que no va a ser divulgada? Y pues cómo se maneja el tema de las fuentes a partir de los medios de comunicación y qué confianza se debe tener en el gremio periodístico. Muy bien, ahí entran, Mónica, con respecto a la pregunta de los televidentes, lo que llamamos los juegos de confianza, ¿verdad? Una cosa es la confianza que puede tener un reportero con una fuente que consulta a menudo y que en un momento determinado no quiere aparecer y le entrega información confidencial. Pero ¿cómo va esa confianza en un sobre depositado en el casillero, en la recepción, sin tener un remitente identificable, Mónica? Muchas veces, y aquí viene un problema ético, las personas que entregan un testimonio, un documento sobre un hecho de una historia importante, gravitante, están arriesgando la vida, y nuestro deber ético es proteger la vida de nuestros informantes. Pero aquí viene otra cosa. Tú hablaste del anónimo. A mí no me preocupa más que hay algunos periodistas que por dar golpes, que por hacerse famosos, por cultivar su ego, cultivan relaciones, a veces con intereses determinados, para obtener información clasificada. Y a cambio de eso otorgan impunidad a determinadas personas. Por eso, cuando algunos de las personas que ustedes han puesto allí pensando en la importancia que tiene este periodismo, es la legitimidad de la credibilidad. Yo siempre digo, bueno, yo soy jefa de periodismo de investigación muchos años, yo siempre digo, yo no le pido a las mujeres que trabajan conmigo que sean castradas, ni a los hombres eunucos políticamente. Tienen postura, pero al momento de investigar, de escribir, de mostrar las pruebas delante de una televisión o de la radio, tú dejaste tus principios ideológicos, tus simpatías políticas y no tienes ningún tipo de anteojeras, porque eso es lo más importante para la ciudadanía, tener credibilidad. Gloria, Mónica ha tocado un tema al comienzo que es muy importante y se ha hecho evidente en los correos que nos hacen llegar nuestros televidentes, y es cuando el periodista, por razones distintas, por intereses suyos, familiares, de su gremio, de conocidos, o por intereses personales, en un momento determinado filtra información que aparentemente le entrega este sello de periodista de investigación. ¿Sucede en nuestro país? Efectivamente, recibir una filtración y publicarla sin mayores confrontaciones, pues que podemos ser idiotas útiles, efectivamente. Y podríamos estar sirviendo a los intereses de alguien, un funcionario que quiere afectar a otro, alguien que quiere tumbar a otra persona de un cargo importante que puede ser público o privado, o sencillamente servirle a los intereses de un grupo, por ejemplo,
Incluso esto pasa incluso hasta con grupos al margen de la ley. Entonces, la base del periodismo siempre será la misma: confrontar la mayor cantidad de fuentes, tener la mayor transparencia al dar la información a la opinión pública. Y creo que cuando eso sucede es importante decírselo a nuestros lectores y a nuestras audiencias. Recibimos de manera anónima, clandestina o recibimos esta información, pero no podemos decir quién nos la dio, para que nuestra audiencia sepa que esto es una filtración, pero que también sepa que nosotros nos tomamos el trabajo que debemos hacer: confrontar fuentes, buscar a los interesados y darle todo el contexto necesario a ese documento, a ese expediente, a ese video o a esa grabación. Muy bien. Miguel, ¿esto sucede en nuestro país? Este afán de protagonismo, de hacerse notar como periodista y de lograr este apellido de investigación, y entonces de manera casi irresponsable se utilizan las filtraciones en beneficio propio? Yo pienso que lamentablemente sí. Yo pienso que yo he estado en varias redacciones y pues bueno, todos cometemos alguna vez un error en cuanto al ejercicio periodístico. Tal vez el error más frecuente es no confrontar la fuente, que es, digamos, que el principio más básico dentro de una noticia, dentro de una investigación, dentro de una información que nos llega. Tal vez ese afán de protagonismo sí le ha jugado una mala pasada a muchos colegas y han tenido, pues evidentemente, consecuencias legales, retractarse, incluso han ido a temas judiciales precisamente por ese principio que no se ha hecho, y a veces hay que admitirlo, y es que no hay esa confrontación de la información, no hay esa verificación, que es lo mínimo que uno debe hacer para así profundizar dentro de la información que uno le da. Muy bien, sigamos escuchando a nuestros televidentes que tienen para preguntar. Nosotros como ciudadanos, ¿de qué manera podemos aportar al periodismo de filtración en caso de que veamos alguna irregularidad o algún proceso corrupto? ¿Cuál es la manera de acercarnos a los medios de comunicación? Muy bien, preguntan los ciudadanos, Mónica. ¿La información que entregan los ciudadanos se puede considerar filtración? No, no parece. Indudablemente la filtración tiene que ver con fuentes de calidad que tienen acceso a información confidencial. ¿Tú qué piensas, Mónica? No, la información ciudadana también a veces tiene intereses, ¿no? Los ciudadanos no somos, porque yo también soy ciudadana, además de periodista, no somos blancas palomas, todos, ¿no? Yo creo que toda información, y esa es la diferencia entre denuncia y periodismo de investigación, que hoy día se puede hacer en todos los niveles, solo requiere un poquito más de trabajo, y es clave para el buen periodismo, se nutre de información de ciudadanos. La diferencia está en que lo que el ciudadano escuchó, le contaron, vio, es muy distinto a lo que un periodista pone en contexto, en una línea de tiempo, en una línea de dinero, en una línea de la búsqueda, la ruta de la verdad. Eso se llama método. Para eso estamos los periodistas. Para eso tenemos que asegurarle a los ciudadanos que hemos hecho ese recorrido. Verificar. Es lo único objetivo en el periodismo, es lo único, el método, ¿verdad? Como decía Mónica. Claro, y si tenemos alguna duda, definitivamente pues hay que hacer más investigación. Definitivamente hay multiplicidad de fuentes y para eso están, para consultarlas, para verificarlas, para confrontarlas, y ahí sí, pues tener una información mucho más precisa ante las personas que nos están viendo. Muy bien, recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los correos que ustedes nos han hecho llegar recientemente con Gabriela. Gabriela, buenos días. Hola Mario, un saludo para usted y todos los televidentes que se conectan a esta hora con Canal 1. Nuestro primer correo dice lo siguiente: estoy muy a gusto con su programación, pero quisiera ver la posibilidad de una nueva programación en anime, como lo es Digimon. Nos escribe Diego Balmaceda. Muy bien, es una alternativa de variación sobre los animes que tanta atención concitan en nuestro canal, Gabriela. Nuestro siguiente correo dice: no me quejo del canal, es bueno. Anteriormente me gustaba la programación. De un tiempo para acá, Guerreros se vuelve monótono, ponen películas repetidas y lo mismo en Caso Cerrado. Nos escribe Luis Vallejo, Bleinder Hernández, Yegari Quirós, Víctor Manuel Lima Benavides y Liliana Mezquita. Muy bien, es un requerimiento continuo y permanente de nuestros oyentes, variar. Las franjas gustan, pero los contenidos que están en esas franjas necesitan variedad, Gabriela.
Nuestro tercer correo dice: debo insistir sobre la abrumadora cantidad de comerciales que se obliga a presenciar entre espacios de noticias, sintiéndome molesto al punto de tener que cambiar el canal. Comprendo que si bien es cierto los comerciales constituyen fuente especial de ingreso para el sustento del canal, también es importante el televidente, merece especial respeto y consideración como consumidor audiovisual. Nos escribe Eduardo Rojas Moreno. Muy bien, nos gusta mucho el argumento de nuestro televidente y lo dice con toda claridad, de manera justa, y aquí potenciamos la voz porque tiene toda la razón. Agradecemos a Gabriela y a los televidentes que se comunican con nosotros a través de distintas plataformas. En la parte final de nuestro espacio, entonces quiero invitar a nuestros panelistas para hablar de dos cosas. Hay en boga, particularmente en la academia, un rótulo que se llama el periodismo de dosificación o la dosificación en el periodismo, que provee la fuente que se denomina anónima o la fuente que filtra información. Es decir, va entregando información pausada y a su ritmo, no al ritmo del interés público, no al ritmo del interés del periodismo, sino al ritmo del interés de esa fuente y lo que está buscando tras bambalinas. ¿Qué hacer en estos casos, Mónica? El periodismo que se nutre de fuentes anónimas principalmente no tiene validez para la audiencia. Se desprestigia a sí mismo. La audiencia está obligada a desconfiar. ¿Y por qué? Porque no estamos hablando de cualquier interés que está detrás. Estamos hablando que lo que está en juego en momentos de grave corrupción, de corrupción endémica en nuestros países, son los intereses de la grandes mayoría de la ciudadanía. Es la vida cotidiana. Es derecho a vacunas, a sistemas de salud, a educación. Es de verdad la vida, la calidad de la vida y a veces el derecho a la vida. Entonces, ese periodista que habla solo de una fuente, además yo los veo y digo inmediatamente, ¿pero qué es esto? ¿Qué editor permite esto? Miren, cuando nosotros estamos hablando de que identificar la fuente tiene un solo sentido: identificar cuál es el interés que está detrás. Cuando te nutres exclusivamente o mayoritariamente de fuentes anónimas, ese interés queda en la oscuridad y por lo tanto hay impunidad. Es un estándar de calidad periodística identificar la fuente y proveer esa información que identifique ante la audiencia esa fuente, de dónde viene, de qué raíz proviene, contribuye a que el público, a que la audiencia quede completamente bien informada, Miguel. Sí, y hay algo muy importante que quería agregar sobre ese tema, y es que lamentablemente, como decía Mónica, eso ya no es periodismo. Nos volveríamos como un periodismo notarial, ese periodismo de registro, ese periodismo donde no verificamos absolutamente nada y donde finalmente nos sentimos utilizados o nos dejamos utilizar mejor de la misma fuente que por algún interés nos está dando información y nosotros como tal nos estamos dejando utilizar para así transmitirle a la ciudadanía de pronto información no tan precisa. Muy bien, aquí intervienen los códigos deontológicos, los códigos de ética que le indican al periodista cómo actuar frente a este tipo de informaciones que no por impactantes vienen en beneficio de las audiencias. Bien, vamos a la última parte, a recomendaciones y tareas con las cuales nos vamos a quedar Mónica, Miguel, Gloria y demás compañeros. Y escuchemos en primera instancia qué es lo que dicen a ese respecto nuestros televidentes sobre lo que esperan en las calles de nuestro país. Mi recomendación para los medios de comunicación es que ahonden más en los temas de infiltración, ya que algunos se quedan muy superficiales y que no les tengan miedo a los poderes políticos y ejecutivos. Yo recomendaría sería que seamos un poco más críticos a la hora de analizar esa información, porque el periodismo de infiltración es muy importante para hacer control político y control social, sobre todo con temas de corrupción. Lo primero, en términos de derechos y como ciudadanos, es mantener la reserva de la fuente, es necesario. Lo segundo es que el ejercicio del periodismo debe ser un ejercicio responsable en esa perspectiva, implica que no es la bomba, porque sí, sino que realmente lo que necesitamos es información cualificada,
prueba, con elementos, con datos. Que es importante que el periodismo también garantice que la ciudadanía se entere de lo que hay que enterarse. Tareas que nos dejas, Gloria Castrillón. Bueno, hay que decir que el periodismo de filtraciones ha existido siempre y ha dado lugar a los grandes escándalos memorables del periodismo, de investigaciones que ha costado, por ejemplo, la cabeza de grandes funcionarios. No hay que olvidar el Watergate, no hay que olvidar, por ejemplo, otro caso memorable en Colombia, el proceso 8000, que empezó con la filtración de un documento. Aquí lo importante es aprender de las lecciones que nos dejan esos grandes episodios de la historia del periodismo global o universal, y es justamente cómo hacer bien nuestro trabajo, saber que cuando tenemos entre manos un documento que puede ser y puede costar, por ejemplo, la caída de un funcionario, que pues incluso develar, por ejemplo, temas de secretos de seguridad nacional, cosas que son verdaderamente delicadas. Debemos rodearnos, buscar otros colegas, siempre verificar que estos documentos no sean apócrifos, que sean reales, valernos de la tecnología que existe y sobre todo armar por ejemplo, equipos interdisciplinarios en los medios de comunicación donde haya colegas, periodistas y todo tipo de profesionales que sean capaces de terminar de verificar que una información es cierta y seguirle la pista, porque una filtración es apenas la punta de la madeja del hilo que usted tiene que jalar para encontrar una gran historia. Bien, y en el cierre, Miguel, recomendaciones, tareas pendientes muy concretas en las rutinas y prácticas periodísticas con respecto a este tema. Yo creo que lo más importante es la verificación de la fuente, verificación de la información, el origen de ella, las consecuencias que puede tener esa información, guardar la fuente en caso de extrema, de vital importancia para la persona que de alguna forma está queriendo ser anónima, y sobre todo muy importante, estar conscientes de la responsabilidad que tenemos los periodistas ante la sociedad. Muy bien. Mónica González, ¿qué conclusiones y qué recomendaciones queremos dejar al final de nuestro espacio? Que no nos olvidemos nunca que estamos enfrentando una verdadera pandemia de informaciones falsas, de noticias falsas, que son digitadas por los poderes más importantes que quieren controlar y cooptar nuestra sociedad, cooptar nuestra vida, el derecho al placer. Por eso que los periodistas tenemos que ser más responsables que nunca y enfrentar esa verdadera industria de noticias falsas, de defensa de la riqueza. Y lo otro, no olviden nunca que siempre tenemos que defender el derecho a la vida de los ciudadanos y de las fuentes. Eso es clave. Y lo tercero, los ciudadanos son activos. Los ciudadanos tienen que exigir, tienen que denunciar cuando hay noticias falsas. No podemos ser pasivos frente al mal periodismo, aquel periodismo que es digitado por fuera, que es irresponsable, como decía Miguel. No podemos ser irresponsables nosotros también. No podemos seguir teniendo una tregua o siendo tan pasivos con el mal periodismo que no es responsable y que provoca daños irreparables a veces para la sociedad. Honestidad, confianza, transparencia, humildad, para resumir un poco todos estos aportes. Mónica González, muchas gracias por estar con nosotros, miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo y defensora del lector del periódico El Faro en San Salvador. Gracias. Muchas gracias a ustedes y, por favor, felicitaciones al buen periodismo colombiano, al que todos admiramos en el continente por su gran coraje, valentía y veracidad. Esperamos verte pronto por aquí. Miguel Peñaranda, muchas gracias, periodista de Noticias 1. Pues muchas gracias a usted por la invitación y por este espacio tan importante para todos. Muy bien, agradecemos también a Gloria Castrillón y agradecemos a nuestros televidentes que se comunican con nosotros a través de distintos soportes. Y a los demás televidentes, recuerden que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana de la cita. No se olviden de ver Uno para Todos. Aquí hablaremos de los temas que ustedes proponen. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones son las que mueven nuestra televisión. Porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.